El ruido era una bestia viva. El rugido de la maquinaria pesada, el golpeteo metálico del acero contra el acero y los gritos de los hombres se mezclaban bajo el sol implacable de Querétaro. Para mí, Anselmo, a mis 42 años, este caos era mi sinfonía diaria. El olor a tierra mojada y a diésel quemado era el perfume de mi profesión, la ingeniería civil. Cada viga que se levantaba, cada cimiento que se vertía, era un testamento de orden y precisión en medio del desorden. Yo construía cosas para que duraran. Era mi ley. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mis jeans cubiertos de polvo. La pantalla mostraba el nombre de mi madre, Erlinda. Era extraño que llamara a estas horas. Normalmente, nuestras conversaciones estaban relegadas a los domingos por la tarde, un ritual de formalidades y preguntas superficiales. Bueno, contesté, apartándome hacia la sombra de una columna de concreto a medio terminar. Anselmo, hijo. Qué bueno que te encuentro, su voz sonaba extrañamente efervescente, como una botella de champán recién descorchada. Era un tono que no le había escuchado en años, un tono reservado para ocasiones verdaderamente especiales. O, como pronto descubriría, para las ocasiones que ella decidía que lo eran. Hola, mamá. ¿Todo bien? Estoy en la obra, dije, más por costumbre que por necesidad. Todo está maravilloso. Tengo noticias espectaculares. Tu hermano por fin va a sentar cabeza. Y Leandro se casa. La noticia me tomó por sorpresa. Una genuina ola de calor se extendió por mi pecho. Leandro, mi hermano mayor, el eterno aventurero, el coleccionista de proyectos fallidos y promesas rotas. ¿Casarse? Quizás por fin había encontrado algo de estabilidad. Vaya, mamá, qué buena noticia, dije, y lo sentía de verdad. ¿Con Odilia, supongo? ¿Cuándo es la boda? ¿Necesitan ayuda con algo? Mi mente ya empezaba a hacer cálculos. Podía pedir unos días libres, ayudarles con algún depósito si lo necesitaban, quizás regalarles un viaje. Ay, hijo, qué considerado eres siempre, dijo, y noté un cambio sutil en su tono, una pequeña inflexión que alertó a todos mis sentidos. Era el tono que usaba justo antes de dar una mala noticia envuelta en papel de regalo. Pero de eso quería hablarte. Verás, la boda será algo muy, muy íntimo. Ya sabes cómo es Leandro, le gusta mantener las cosas exclusivas. Me quedé en silencio, el ruido de la obra pareció desvanecerse. Íntimo, repetí, sintiendo cómo se formaba un nudo frío en mi estómago. Sí, cariño. Solo para la familia más cercana. Los padres de Odilia, ella, Leandro y yo. Una cosa muy pequeña en una hacienda preciosa. Solo para la familia más cercana. La frase rebotó dentro de mi cráneo. Yo era su único hermano. Éramos la única familia directa que teníamos el uno del otro desde que papá murió. La exclusión era tan flagrante, tan deliberada, que me costaba respirar. Era una bofetada con la mano abierta, y el escozor era inmediato y profundo. No era un descuido. Era una declaración. Antes de que pudiera articular una palabra, una protesta, una simple pregunta de por qué, ella continuó, su voz recuperando esa dulzura empalagosa y falsa. Pero bueno, cambiando de tema, qué emoción. Oye, por cierto, Leandro y Odilia estaban pensando en su luna de miel y tuvieron una idea fantástica. Les encantaría, de verdad, les haría muchísima ilusión, pasar un par de semanas en el rancho. Dicen que no hay lugar más romántico. ¿Nos mandas las llaves para el fin de semana, por favor? Para que puedan irse justo después de la boda. Ahí estaba. La verdadera razón de la llamada. No era para compartir una alegría. Era para hacer una solicitud. Me habían echado de la celebración de la familia para luego pedirme el único pedazo de nuestra familia que realmente me pertenecía, el único lugar que mi padre se había asegurado de que fuera mío. La audacia era tan monumental que bordeaba lo surrealista. Sentí como la sangre me subía a la cara, una furia silenciosa y caliente. Miré a los hombres que trabajaban en el andamio, gritándose instrucciones, construyendo algo sólido, algo real. Y yo,
en ese momento, me sentí como si mis propios cimientos se estuvieran desmoronando bajo el peso de la hipocresía de mi familia. Tragué saliva, forzando mi voz a salir neutral, desprovista de la tormenta que se arremolinaba dentro de mí. Déjame ver mi agenda, mamá, mentí. Lo pensaré. Perfecto, hijo. Sabía que podía contar contigo. Hablamos pronto. Colgó. Me quedé de pie, con el teléfono en la mano, el sol golpeándome la cara. El ruido de la bestia, de la obra, regresó con toda su fuerza. Pero yo ya no lo oía. Solo escuchaba el eco de sus palabras, un recordatorio brutal de que en la familia que mi madre y mi hermano habían construido, yo siempre sería un invitado. Y esta vez, ni siquiera eso. El trayecto de la obra a mi apartamento fue un borrón. No recuerdo las calles que tomé ni los semáforos en los que me detuve. Mi camioneta, una vieja Ford Lobo que había sido de mi padre, parecía conducir sola, un fantasma leal llevándome a casa. Dentro de mi cabeza, sin embargo, el tráfico era infernal. Las palabras de mi madre se repetían en un bucle cruel. No estás invitado. Manda las llaves del rancho. El rancho. No era una mansión ni una hacienda de lujo. Era un pedazo de tierra modesto a 1 hora de la ciudad, con una casa de adobe y madera que mi padre había construido con sus propias manos. Tenía un par de hectáreas de nogales, un pequeño arroyo que serpenteaba por la parte trasera y un porche que miraba hacia el atardecer. Para el mundo, era una propiedad rural sin mucho valor. Para mí, era el epicentro de mi vida, el único lugar donde el recuerdo de mi padre seguía vivo y tangible. Cerré los ojos por un instante en un alto, y la imagen vino a mí con una claridad dolorosa. Yo, con 12 años, flaco y torpe, tratando de clavar un poste para la cerca. El martillo era demasiado pesado y mis golpes eran débiles. Leandro, 3 años mayor, ya un adolescente que se creía el rey del mundo, estaba recargado en un árbol, burlándose de mí. Ni para eso sirves, enano. Entonces apareció papá. Era un hombre alto, de manos callosas y una mirada tranquila que parecía entender el lenguaje de la tierra. Sin decir una palabra, le quitó el martillo a Leandro y se arrodilló a mi lado. Puso su mano sobre la mía, guiando el golpe. El clavo se hundió en la madera con un sonido sordo y satisfactorio. Lo que vale la pena, se cuida, Anselmo, me dijo, su voz grave y calmada. Y se construye con tus propias manos. La tierra, la familia, la palabra. Nunca lo olvides. Miró a Leandro por encima de su hombro. Y el respeto, se gana trabajando, no hablando. Leandro solo puso los ojos en blanco y se fue, aburrido. Yo me quedé allí, sintiendo el calor de la mano de mi padre, aprendiendo una lección que iba mucho más allá de la carpintería. Él me enseñó a podar los nogales, a leer las nubes para predecir la lluvia, a escuchar el silencio del campo. El rancho era su santuario y se convirtió en el mío. Era el lugar donde las jerarquías de la ciudad se desvanecían. Allí, yo no era el hijo tímido y estudioso a la sombra de mi carismático hermano mayor. Era el aprendiz, el heredero de un conocimiento silencioso y profundo. Por eso, el día que leyeron el testamento de papá, no me sorprendí. Me dolió, sí, ver la cara de mi hermano. A Leandro le dejó una cartera de acciones considerable y el dinero de sus cuentas de inversión, una suma que, bien administrada, le habría asegurado el futuro. Pero el rancho, con todo lo que contenía, me lo dejó a mí. El abogado leyó la cláusula que mi padre había insistido en añadir: dejo el rancho a mi hijo Anselmo. Porque confío en su carácter íntegro y en su amor por la tierra para protegerlo y mantenerlo como el corazón de nuestra familia. Carácter íntegro. Esa frase fue como veneno para Leandro. La interpretó como un insulto final, una declaración de que él carecía de esa cualidad. Esa tarde, mientras mi madre intentaba consolarlo diciendo que el dinero es más útil que un montón de tierra vieja, Leandro me miró con una frialdad que nunca antes había visto. Disfruta tu pedazo de lodo, me espetó. A ver de qué te sirve cuando estés solo. Esa grieta nunca cerró.
Se hizo más y más ancha con cada nuevo negocio fallido de Leandro, con cada vez que mi madre liquidaba parte de las acciones que papá le dejó a él para cubrir sus deudas. Mientras aparcaba frente a mi edificio, recordé otra voz, la de mi exesposa, en una de nuestras últimas discusiones. Ese es tu problema, Anselmo, me había gritado, con lágrimas de frustración en los ojos. Tú nunca peleas por nada. Dejas que tu madre te ningunee, que tu hermano se burle de ti. Y simplemente dejas que te pasen por encima con tal de no tener problemas. En su momento, sus palabras me parecieron injustas. Yo lo llamaba mantener la paz. Pero ahora, sentado en el silencio de mi camioneta, con el eco de la llamada de mi madre todavía vibrando en mis oídos, entendí que ella tenía razón. Mi paz había sido comprada a un precio muy alto, mi propio respeto. Y ahora querían la última pieza de él que me quedaba. Querían las llaves del corazón de mi padre. Y una voz dentro de mí, una voz que sonaba sospechosamente como la de él, susurró, lo que vale la pena, se cuida, Anselmo. Para mi madre, Erlinda, el sol no salía por el este, salía y se ponía en Leandro. Desde que tengo memoria, mi hermano era el hijo de oro, una criatura mitológica inmune al error y destinada a la grandeza. Cualquier tropiezo en su camino era culpa del mundo, nunca de él. Recuerdo una vez, cuando Leandro tenía 20 años, que destrozó el coche nuevo de mi padre en una carrera ilegal. Papá estaba furioso, pero mi madre intervino con una lógica que desafiaba la realidad. No fue su culpa, Ricardo, le dijo a mi padre. Esos coches modernos son muy delicados. Además, el pobre está muy asustado. Leandro, el pobre, ni siquiera tuvo que pagar la reparación. 2 semanas después, yo raspé la pintura de la puerta del garaje con mi bicicleta y recibí un sermón de 1 hora sobre la irresponsabilidad y el valor del trabajo duro. Esa era la balanza de la justicia en nuestra casa. Con los años, la dinámica solo empeoró. Leandro se convirtió en un emprendedor en serie, una forma elegante de decir que era un fracasado en serie. Primero fue Leandro's Prime, un bar de copas con sillones de terciopelo y precios exorbitantes que duró exactamente 6 meses. Cuando quebró, dejando una estela de deudas con proveedores, mi madre lo justificó diciendo, la gente de esta ciudad no tiene clase para apreciar un lugar así. Ella liquidó un paquete de acciones de la herencia para pagar el desastre. Luego vino Innovatech Imports, una supuesta empresa que importaría tecnología revolucionaria de Asia. Resultó que la única tecnología eran unos drones de juguete de mala calidad que vendía por internet al triple de su valor. Cuando los clientes empezaron a quejarse y a amenazar con demandar, la empresa se desvaneció tan rápido como apareció. De nuevo, mamá intervino. Mi Leandro es un visionario, el mercado no estaba preparado para él. Más acciones vendidas. Mientras tanto, yo seguí el camino aburrido y predecible. Estudié, me gradué, encontré un trabajo estable, fundé mi propia pequeña constructora. Cada éxito mío era recibido con un escueto «es tu deber o para eso estudiaste». No había fanfarrias para el hijo responsable. Toda la energía, toda la admiración, todo el capital emocional y financiero de mi madre, estaba invertido en el proyecto fallido que era mi hermano. La última vez que vi a Leandro fue hace unos 3 meses, en una cena familiar que mi madre organizó. Fue la primera y única vez que conocí a su prometida, Odilia. Era una mujer guapa, sí, pero con una delgadez casi frágil y una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Vestía de marcas de lujo de pies a cabeza, pero su bolso, aunque de diseñador, mostraba un ligero desgaste en las esquinas. Me pareció un detalle extrañamente revelador. Toda la cena fue un teatro. Leandro hablaba a gritos de un nuevo fondo de inversión inmobiliario que estaba a punto de cerrar, usando palabras como apalancamiento y retorno garantizado. Odilia asentía, añadiendo comentarios sobre las familias importantes que ya se habían unido al proyecto. Parecían 2 actores recitando un guión mal aprendido. Yo solo comía en silencio, observando el espectáculo. Eran 2 fachadas, 2 ilusiones, sosteniéndose mutuamente en un precario equilibrio. Ahora entendía que esa boda era la pieza final de su escenografía. Un evento exclusivo para mantener fuera a cualquiera que pudiera ver las grietas en el decorado. Y yo,
con mi vida estable y mi molesta conexión con la realidad, era la mayor grieta de todas. Mi presencia era un espejo que reflejaba la verdad, y en la casa de espejos que ellos habían construido, la verdad no era bienvenida. Los siguientes 3 días fueron un infierno silencioso. Mi teléfono se convirtió en un pequeño artefacto de tortura. Cada vez que vibraba, mi corazón daba un vuelco. Eran los mensajes de mi madre, cada uno una pequeña gota de veneno endulzado. Lunes, 10:14 de la mañana, hijo, ¿ya pensaste lo de las llaves? Para ir organizando todo. Besos. Martes, 3:20 de la tarde, Anselmo, Odilia está muy ilusionada. No le quedes mal. Llama cuando puedas. Miércoles, 9:02 de la mañana, ¿pasa algo? ¿Estás enojado? Solo es un favor para tu hermano. Cada mensaje era una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva. Me pintaba a mí como el malo, el egoísta, el que arruinaba la felicidad de los demás. Y la parte más jodida era que una parte de mí, la parte que había sido entrenada durante 40 años para evitar el conflicto a toda costa, estaba a punto de ceder. Pensaba, ¿qué más da? Son solo un par de semanas. Les doy las llaves, me ahorro los dramas y sigo con mi vida. Estaba cansado de luchar una batalla que siempre parecía perdida. Ese miércoles por la noche, llegué a mi apartamento sintiéndome agotado. Me serví un vaso de agua y me senté en la penumbra de mi sala. Abrí mi laptop para hacer una videollamada con mi hija, Brisa. Ella estaba estudiando un semestre de arquitectura en Madrid y era el único ancla de cordura en mi vida. Su cara apareció en la pantalla, sonriente y llena de vida. Papá. ¿Qué onda? Hablamos de sus clases, de sus nuevos amigos, de la paella que había intentado cocinar y que terminó en un desastre. Su energía era contagiosa y, por un momento, olvidé el nudo que tenía en la garganta. Le conté de un problema que tuve en la obra, un error de cálculo en unos planos que casi nos cuesta una fortuna, y cómo pasé toda la noche anterior corrigiéndolo. Ella me escuchó con atención y luego dijo, vaya lío. Pero lo solucionaste. Como siempre. Hizo una pausa y luego sonrió. Sabes, el otro día tuve un problema aquí. Un profesor me acusó de plagio en un trabajo, imagínate. Estaba furiosa. Por un momento quise dejarlo pasar, no meterme en líos. Pero luego me acordé de ti. ¿De mí?, pregunté, sorprendido. Sí. Me acordé de cuando era niña y unos chicos me quitaban mi lunch en la escuela. Tú fuiste a hablar con el director. No gritaste, no amenazaste. Solo te sentaste y le explicaste con calma por qué estaba mal, con hechos, hasta que lo entendió. ¿Te acuerdas? Ese día me dijiste, nunca dejes que nadie te haga sentir que no tienes derecho a defender lo que es tuyo. Y eso hice con el profesor. Le llevé mis borradores, mis fuentes, todo. Y tuvo que disculparse. Me quedé helado. Apenas recordaba ese incidente de la escuela. Ella continuó, sin darse cuenta del efecto de sus palabras. Qué bueno que me enseñaste a no dejar que nadie me intimide, papá. Es la mejor lección que me has dado. Cuando cortamos la llamada, me quedé mirando la pantalla en negro. La voz de mi hija resonaba en la habitación silenciosa. Nunca dejes que nadie te haga sentir que no tienes derecho a defender lo que es tuyo. Y yo estaba a punto de entregar las llaves del legado de mi padre, de la herencia de mi hija, solo para evitar una discusión. La ironía era tan amarga que me quemaba la garganta. ¿Qué clase de ejemplo le estaba dando? ¿El del hombre que se rinde? ¿El del que permite que lo humillen y encima da las gracias? En ese instante, algo se rompió dentro de mí. O quizás, algo se reconstruyó. Tomé mi teléfono. No le escribí a mi madre. Busqué en mis contactos hasta que encontré el número que buscaba. Don Isidro, dije cuando contestó. Habla Anselmo. Necesito pedirle un favor. Y hacerle unas preguntas sobre mi hermano. La pasividad que me había paralizado durante días se evaporó, reemplazada por una energía fría y metódica. La energía del ingeniero. Cuando me enfrento a un problema estructural, no me lamento, analizo, mido,
busco los puntos débiles. Decidí aplicar la misma lógica a mi hermano. Al día siguiente, pedí la mañana libre. Mi primera parada fue una pequeña ferretería y almacén de materiales de construcción en las afueras de la ciudad. El lugar olía a cemento y a madera recién cortada. Detrás del mostrador, un hombre mayor de bigote canoso y manos manchadas de pintura me miró con desconfianza. Era el señor Benigno, el hombre que don Isidro me había mencionado. Buenos días, dije, extendiendo la mano. Soy Anselmo, hermano de Leandro. Su expresión se endureció. No me dio la mano. Si vienes a pedirme más tiempo o a darme excusas, te puedes ahorrar el viaje. Ya he oído todas las mentiras de tu hermano. No, señor, respondí con calma, bajando mi mano. No vengo a defenderlo. Vengo a entender la situación. Mi hermano me ha pedido un favor muy grande, y antes de decidir, necesito saber con quién estoy tratando. Mi sinceridad pareció desarmarlo. Dudó un momento, luego suspiró y sacó una carpeta abultada de debajo del mostrador. Siéntate, dijo, señalando un par de botes de pintura volcados. Durante la siguiente media hora, me mostró un historial de desastres, facturas impagadas que ascendían a más de 200,000 pesos, cheques rebotados con el sello rojo del banco, copias de mensajes de texto en los que Leandro prometía pagar la próxima semana una y otra vez. Me engatusó con un proyecto de unas cabañas de lujo, dijo Benigno, su voz teñida de amargura. Me prometió el oro y el moro. Le fié todo el material. Y luego, desapareció. Ahora me entero de que se va a casar por todo lo alto. ¿Con qué dinero?, me pregunto yo. Le di las gracias, prometiéndole que haría lo correcto, y me fui con un peso en el estómago. La desfachatez de mi hermano era aún mayor de lo que imaginaba. Esa tarde, en mi oficina, me encerré con mi computadora. El ingeniero en mí tomó el control. Accedí a los portales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Primero busqué a Leandro. Aparecieron varias demandas mercantiles de menor cuantía, todas de proveedores como Benigno. Luego, busqué a Odilla y a su familia. Los rumores del pueblo eran ciertos. La antigua y respetada empresa textil de su padre tenía varias hipotecas ejecutadas y una declaración de insolvencia pendiente. Estaban al borde de la ruina. Fue entonces cuando se me ocurrió algo. Abrí el software de catastro que usaba para mis proyectos, una herramienta que me permite ver planos, linderos y registros fiscales de cualquier propiedad. Introduje los datos del rancho. Todo estaba en orden, a mi nombre, libre de gravámenes. Pero mi curiosidad me llevó a hacer una búsqueda cruzada. Busqué cualquier registro financiero o comercial vinculado a la dirección fiscal del rancho. Y entonces lo encontré. Fue un pequeño préstamo personal, una cantidad casi insignificante de 50,000 pesos, solicitado a una financiera online de dudosa reputación. El préstamo estaba a nombre de Leandro. Y en la sección de garantías o referencias, había usado la dirección del rancho. No tenía validez legal sin mi firma, por supuesto, pero el mero acto de usar mi propiedad, el legado de mi padre, como un trozo de papel para respaldar sus mentiras, fue como si me hubieran echado un balde de agua helada. No era solo un irresponsable. No era solo un mentiroso. Era un defraudador. Había cruzado una línea que yo no sabía que existía. Había profanado el único lugar sagrado que nos quedaba. Imprimí el comprobante del préstamo. El papel salió de la impresora, tibio al tacto. Lo miré durante un largo rato. La evidencia era fría, clara, innegable. La rabia que sentí no era caliente y explosiva, sino fría y afilada como el acero. La rabia de un ingeniero que ha encontrado una falla estructural fatal. Y que sabe que, si no actúa, todo el edificio se vendrá abajo. La noche se cernió sobre la ciudad, pero en mi estudio, las luces estaban encendidas. La mesa de mi despacho, normalmente cubierta de planos y cálculos estructurales, era ahora el mapa de una demolición. Cada documento que había impreso era una pieza del mosaico, y a medida que las juntaba, la imagen que emergía era grotesca y clara. La factura impagada de señor Benigno.
El informe de insolvencia de la empresa del padre de Odilia. Las pequeñas demandas acumuladas contra Leandro. El comprobante del préstamo fraudulento. Cada papel era un grito silencioso de desesperación. Me recargué en mi silla, frotándome los ojos. El cansancio era profundo, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. La boda. La luna de miel. El rancho. Todo encajaba con una lógica perversa. Esto no era una celebración de amor. Era una transacción comercial desesperada. Era una fusión de dos quiebras. Leandro, con su fachada de empresario exitoso y su apellido todavía respetado en ciertos círculos, ofrecía a la familia de Odilia una ilusión de salvación. Odilia, con su buen nombre y sus conexiones sociales heredadas, le ofrecía a Leandro la pátina de legitimidad que necesitaba para conseguir la siguiente ronda de préstamos, para engañar al siguiente inversor. Eran dos náufragos aferrándose el uno al otro en medio de un océano de deudas, esperando que juntos pudieran parecer un yate de lujo. Y la luna de miel en el rancho, ahora entendía el verdadero propósito. No era por el romanticismo. Era por la óptica. El rancho era el único activo real, tangible y libre de deudas en toda su ecuación. Era el escenario perfecto para su próxima actuación. Imaginaría a Leandro publicando fotos en sus redes sociales, relajándonos en la propiedad familiar después de una boda de ensueño. Lo usaría como cebo. Invitaría a potenciales socios a pasar un fin de semana, les serviría vino caro en el porche de mi padre y les vendería su próxima gran mentira, usando mi hogar como garantía visual de una estabilidad que no poseía. Quizás sus planes eran aún más oscuros. Con las llaves en la mano, ¿qué le impediría intentar usarlo como garantía para otro préstamo, esta vez falsificando mi firma? El pequeño préstamo de 50,000 pesos demostraba que no tenía escrúpulos. La rabia que había sentido antes dio paso a una especie de náusea. Me asqueaba su parasitismo, la forma en que se alimentaban de la confianza y el trabajo de otros para sostener su farsa. Se alimentaban de señor Benigno, de los padres de Odilia, y ahora, pretendían alimentarse de mí y del legado de mi padre. Mi madre, Erlinda, era la arquitecta de este monstruo. Su ceguera deliberada, su necesidad de creer en el mito del hijo de oro, había creado un hombre de 45 años sin moral, sin honor y sin consecuencias. Ella había pagado cada error, había justificado cada mentira, había construido un mundo donde Leandro nunca tenía que enfrentarse a la realidad. Me levanté y caminé hacia la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Por primera vez en muchos años, no sentía la necesidad de buscar la aprobación de mi madre o la camaradería de mi hermano. Sentía una responsabilidad diferente, más pesada. La responsabilidad de proteger el nombre de mi padre. La responsabilidad de trazar una línea final en la arena. Mi decisión ya no era sobre si prestarles o no el rancho. Era sobre si permitiría o no que su castillo de mentiras siguiera en pie un día más. Volví a mi escritorio. Tomé una hoja de papel en blanco y un bolígrafo. El ingeniero en mí comenzó a diseñar un plan. No sería una demolición ruidosa y explosiva. Sería precisa, quirúrgica. Expondría las fallas estructurales de su farsa de una manera que fuera imposible de ignorar. Iba a darles un regalo de bodas. Uno que nunca, jamás, olvidarían. La preparación del regalo fue un ritual metódico, casi ceremonial. Durante el siguiente día, me dediqué a ello con la precisión de un cirujano. No había ira en mis movimientos, solo una concentración absoluta. Primero, compré los materiales. No fui a una papelería cualquiera. Fui a la tienda más elegante del centro, una de esas boutiques con mostradores de cristal y un silencio reverencial. Compré un portafolio de piel genuina, de color negro, del tipo que usan los abogados para presentar casos importantes. Era pesado y olía a éxito, una ironía que no se me escapó. Compré también una caja de regalo grande y rígida, papel de envoltura plateado, grueso y con un brillo satinado, y un rollo de cinta de seda blanca, ancha y pesada. Quería que el exterior fuera impecable, una promesa de lujo y celebración. De vuelta en mi estudio, comencé el ensamblaje. Cada documento que había recopilado fue organizado y clasificado.
Creé secciones con separadores de cartulina. La primera sección la titulé Activos y pasivos de Leandro. Contenía las copias de las demandas mercantiles, los estados de cuenta con sobregiros y, por supuesto, el comprobante del préstamo online donde usó el rancho. La segunda sección era Situación financiera de la familia política. Ahí coloqué los avisos de embargo de la propiedad de los padres de Odilia y el informe de insolvencia de su empresa. Lo hice no para humillarla a ella, sino para pintar el cuadro completo de la desesperación que impulsaba esta unión. La tercera, y más contundente, fue la que llamé testimonios. Incluía una copia notariada de la declaración jurada de señor Benigno, detallando la deuda y las promesas rotas de Leandro. Incluso había adjuntado copias de los mensajes de texto. Y en la primera página de todas, como prólogo de la tragedia, coloqué la copia del testamento de mi padre. Usé un marcador amarillo y, con una regla para que la línea fuera perfecta, subrayé la frase, confío en su carácter íntegro y en su amor por la tierra para protegerlo. Una vez que el contenido estuvo perfectamente ordenado dentro del portafolio de piel, lo coloqué dentro de la caja de regalo. La cerré y comencé el proceso de envolverlo. Mis manos, acostumbradas a la rudeza de los planos y las varillas de acero, se movieron con una delicadeza inusual. Cada pliegue del papel plateado era perfecto, cada esquina estaba doblada con precisión milimétrica. La cinta de seda blanca la anudé en un moño voluminoso y elegante en el centro. Finalmente, tomé una pequeña tarjeta de felicitación. Con mi mejor caligrafía, la misma que usaba para rotular los planos, escribí. Para Leandro y Odilia. Deseándoles un futuro construido sobre bases sólidas. Espero que este regalo les sea de gran utilidad para empezar su nueva vida juntos. Con cariño, Anselmo. Coloqué la tarjeta bajo el moño. El paquete terminado yacía en el centro de mi mesa. Era hermoso y siniestro. Una bomba de tiempo envuelta en papel de plata. No lo envié por mensajería. Al día siguiente, conduje personalmente hasta el lujoso edificio de apartamentos donde vivía Leandro. Vestido con mi ropa de trabajo, entré al vestíbulo de mármol y le entregué el paquete al portero. Es un regalo de bodas para el señor Leandro, en el penthouse, dije con voz neutra. De parte de su hermano. El portero, acostumbrado a recibir paquetes de tiendas de lujo, asintió sin hacer preguntas. Vi cómo lo colocaba en el carrito de equipaje para subirlo. Mientras salía del edificio y volvía a mi camioneta, no sentí ni triunfo ni culpa. Sentí una extraña calma. La calma de un ingeniero que acaba de colocar la carga de demolición en el punto exacto y ahora solo tiene que esperar a que el temporizador llegue a cero. La espera duró 36 horas. 36 horas en las que mi teléfono permaneció en silencio, una quietud tensa que precedía a la tormenta. Viví esos momentos en una especie de limbo, trabajando en automático, comiendo sin hambre, durmiendo sin descanso. Sabía que la detonación era inevitable. Sucedió un viernes por la noche. Estaba en mi apartamento, tratando de leer un libro, pero las palabras se deslizaban por la página sin dejar rastro. A las 9:17 de la noche, el teléfono cobró vida, vibrando violentamente sobre la mesa de centro. La pantalla brillaba con el nombre de Leandro. Respiré hondo, 1, 2 veces, calmando el galope de mi corazón. Deslicé el dedo para contestar. No hubo un hola. Solo un rugido. ¿Qué demonios te pasa, imbécil? La voz de Leandro era un chillido agudo, distorsionado por la furia, tan fuerte que tuve que apartar el teléfono de mi oído. Detrás de su grito, podía oír un sonido de papeles siendo golpeados, el llanto ahogado de una mujer y el caos. ¿Crees que esto es gracioso? Arruinar mi boda. Mi vida. Recibiste mi regalo, entonces, dije, y me sorprendió la calma de mi propia voz. Sonaba distante, como si perteneciera a otra persona. ¿Regalo? A esta basura le llamas regalo, gritó. Estás enfermo, Anselmo. Celoso. Siempre has estado celoso de mí. No estoy celoso, Leandro, respondí, manteniendo el tono uniforme. Estoy cansado. Cansado de tus mentiras. Y mentiras.
¿Te atreves a hablar de mentiras después de inventarte todo esto para humillarme frente a mi esposa? No inventé nada, repliqué, y cada palabra era una piedra. Cada página en ese portafolio es un registro público. Cada factura es real. Cada deuda es tuya. Si te sientes humillado, es porque la verdad no te favorece. Hubo un forcejeo al otro lado de la línea, y luego la voz de mi madre, Erlinda, cortó el aire, aún más estridente que la de Leandro. Anselmo. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu hermano? A tu propia sangre. Siempre lo has odiado. Siempre has resentido su éxito. Casi me eché a reír. La negación era tan profunda, tan arraigada, que era casi admirable en su patetismo. ¿Éxito? Pregunté, permitiendo un filo de sarcasmo en mi voz. Si te refieres a coleccionar demandas y a deberle dinero a media ciudad como éxito, entonces sí, supongo que lo resiento. Yo prefiero mi aburrida vida de pagar mis cuentas a tiempo. No retuerzas las cosas, espetó ella. Has avergonzado a esta familia. Has sacado nuestros trapos sucios al sol. Fue entonces cuando la calma en mi voz se solidificó, convirtiéndose en algo duro como el granito. Bajé el tono hasta que fue casi un susurro, obligándolos a callar para poder oírme. No, mamá, dije lentamente. Yo no saqué nada. Los trapos sucios eran de ustedes, y los tenían a la vista de todos, pensando que nadie se daría cuenta. Leandro se avergonzó a sí mismo. Odilia se avergonzó a sí misma. Y tú te avergonzaste a ti misma al permitirlo. Lo único que hice yo, fue ponerles un espejo enfrente. La línea se quedó en un silencio sepulcral. No se oía nada más que la respiración agitada y entrecortada de mi hermano. Y entonces, en medio de ese silencio, ocurrió algo que no había previsto. Escuché la voz de Odilia, pero no era un llanto sumiso. Era un grito desgarrador, lleno de una furia que igualaba a la de Leandro. Y no me gritaba a mí. Le gritaba a él. Me lo jugaste, chilló, su voz rota por la histeria. Y me jugaste que el dinero de mi padre estaba seguro. Que era una inversión. Y mentiroso. Nos arruinaste. Has arruinado a mi familia. Clic. La llamada terminó. Leandro había colgado. Me quedé sentado en el sofá, el teléfono todavía en mi mano. La revelación de Odilia flotaba en el aire. El dinero de su padre. No era solo una boda de conveniencia. Era algo peor. Mucho peor. El temporizador había llegado a cero. Y la explosión había sido más grande de lo que jamás había imaginado. Después de que la llamada con Leandro terminó, un extraño silencio se apoderó de mi apartamento. La adrenalina que había recorrido mis venas comenzó a disiparse, dejando tras de sí un vacío agotador. Pensé que la batalla había terminado. Había expuesto la verdad, el castillo de naipes se había derrumbado. Me sentía exhausto, pero también, por primera vez en mucho tiempo, extrañamente ligero. Creía que ya sabía toda la historia. Estaba equivocado. Aproximadamente una hora más tarde, mi teléfono sonó de nuevo. Era un número desconocido. Por un momento, pensé que sería Leandro llamando desde otro teléfono para continuar con su diatriba, o quizás mi madre. Dudé en contestar. Pero algo me impulsó a hacerlo. Bueno, dije con cautela. Al otro lado de la línea, una voz de hombre, mayor, temblorosa y cargada de una angustia palpable, respondió. ¿Hablo con el señor Anselmo? Sí, soy yo. ¿Quién habla? Mi nombre es Rodrigo. Soy el padre de Odilia. Mi corazón dio un vuelco. Me preparé para una nueva ola de insultos, de acusaciones. Esperaba que me culpara por haber arruinado la oportunidad de oro de su hija. Pero lo que dijo a continuación me dejó helado. Señor, continuó, su voz quebrándose. Sé que probablemente no quiera hablar conmigo. Y lo entiendo. Pero necesito saber si lo que mi hija me acaba de contar es cierto. Lo del portafolio que usted envió. Cada palabra en ese portafolio está respaldada por documentos públicos, señor, respondí con cuidado.
Hubo un sollozo ahogado al otro lado. Dios mío. Dios mío, susurró. Hizo una pausa, tratando de recomponerse. Señor Anselmo, usted no lo sabe todo. Esto es peor de lo que se imagina. Ese hombre, Leandro, no solo se iba a casar con mi hija. Esperé en silencio, un mal presentimiento creciendo en mi interior. Mi familia, hemos pasado por momentos muy difíciles, confesó, la vergüenza era evidente en su voz. Mi negocio quebró. Lo perdimos casi todo. Pero nos quedaba algo. Los ahorros de toda mi vida, el dinero de la venta de la casa de mis padres. No era mucho, pero era todo lo que teníamos para nuestra vejez. Hace 6 meses, continuó, la voz temblando de rabia y dolor, Leandro se nos acercó. Nos habló de un desarrollo inmobiliario, un proyecto, garantizado, dijo. Nos mostró planos, proyecciones. Nos prometió que si invertíamos con él, duplicaríamos nuestro dinero en un año. Dijo que era una oportunidad exclusiva para la familia. Cerré los ojos. La náusea regresó, más fuerte que antes. Yo dudé. Pero Odilia estaba tan enamorada, tan convencida, y él era tan encantador. Parecía la respuesta a nuestras plegarias. Así que lo hice. Le di todo. Cada centavo. 2 millones de pesos. Me firmó unos pagarés, me dijo que el dinero estaría seguro, que justo después de la boda se liberaría el capital principal y nos daría las primeras ganancias. La verdad me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. La boda no era la meta. Era la coartada. Era la fecha límite en su estafa. El portafolio que usted envió, dijo el padre de Odilia, su voz apenas un susurro. No solo muestra que es un insolvente. Muestra que no hay ningún desarrollo inmobiliario. Nunca lo hubo. Nos ha estafado. Nos ha dejado en la calle. Anselmo, ese hombre no solo es un mentiroso. Es un ladrón. Un criminal. Me quedé sin palabras. Mi plan había sido exponer una farsa familiar, una red de mentiras construidas sobre la vanidad y la irresponsabilidad. Pero sin saberlo, había destapado un crimen. Mi regalo de bodas no solo había cancelado una boda, había desmantelado una estafa cruel y depredadora. La magnitud de la maldad de mi hermano era algo que ni en mis peores momentos había podido concebir. No solo se aprovechaba de nuestra madre. Se aprovechaba de los desesperados, de los vulnerables, robándoles hasta su último centavo con una sonrisa en la cara. Señor, le dije al padre de Odilia, mi propia voz sonando extraña. Lo siento muchísimo. No tenía ni idea. No, hijo, respondió él, y por primera vez había un atisbo de fuerza en su voz. No lo sientas. Nos has abierto los ojos. Puede que sea tarde, pero nos los has abierto. Ahora, si me permites, tengo que llamar a mi abogado. Colgó. Y yo me quedé en la oscuridad, comprendiendo que la historia acababa de tomar un giro mucho, mucho más oscuro. La semana siguiente, el silencio fue reemplazado por un torrente de información fragmentada. Mi prima Genoveva, que siempre había sido relegada a un segundo plano por mi tía Erlinda, se convirtió en mi inesperada fuente de noticias. Me llamaba cada 2 días, su voz una mezcla de conmoción y una mal disimulada satisfacción. La boda, por supuesto, estaba cancelada. La familia de Odilia, liderada por un padre ahora implacable, había presentado una denuncia formal por fraude contra Leandro. La noticia, aunque se manejó con discreción, se filtró como el agua a través de las grietas de la alta sociedad local. Leandro había desaparecido. Su teléfono estaba apagado, sus redes sociales eliminadas. Era un fantasma. Mi madre, Erlinda, fue la que recibió el impacto social de lleno. Genoveva me contó que había intentado ir a su club de bridge semanal, pero fue recibida con miradas frías y susurros que cesaban abruptamente cuando ella se acercaba. La arquitecta del Hijo de Oro se encontró de repente sola en las ruinas del mito que había construido. Una tarde, 2 semanas después de la explosión, sonó el timbre de mi puerta. Era ella. Se veía más vieja, más delgada.
Pero sus ojos no contenían arrepentimiento, solo una furia fría y agotada. No la invité a pasar. Has destruido a tu hermano, dijo, su voz plana. La miré, y por primera vez, no vi a mi madre. Vi a una extraña. No, respondí con calma. Leandro se destruyó a sí mismo. Y tú le diste el martillo y los clavos para que lo hiciera. Él te quería, espetó, una lágrima de rabia rodando por su mejilla. A su manera, pero te quería. Su manera no fue suficiente, dije. Mamá, durante 40 años, has elegido a tu favorito. Has justificado lo injustificable y has pagado por sus errores. Ahora, tienes que vivir con las consecuencias de sus actos, no de los míos. Yo ya terminé de pagar esa cuenta. Se quedó mirándome, esperando una debilidad, una disculpa, una puerta abierta. No encontró ninguna. Ya no hay nada más que decir, añadí suavemente. Y cerré la puerta. Pasaron 6 meses. La primavera llegó al valle, pintando los campos de un verde intenso. Leandro seguía desaparecido, los rumores decían que había huido a Sudamérica. El caso legal de la familia de Odilia seguía su curso, un proceso lento y doloroso. No volví a hablar con mi madre. Ese sábado por la tarde, estaba en el rancho. El aire olía a tierra húmeda y a flores de nogal. Don Isidro y yo estábamos reparando la misma sección de la cerca que yo había intentado arreglar con mi padre 30 años atrás. Mis manos, ahora fuertes y seguras, manejaban el martillo con facilidad. Hacía tiempo que no se sentía esta paz por aquí, patrón, dijo don Isidro, mientras sostenía un poste. Sonreí. Hacía tiempo que yo no la sentía, Isidro. Cuando terminamos, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Me senté en el porche, en la misma mecedora de mi padre, con una cerveza fría en la mano. No sentía la euforia de la victoria. La venganza, me di cuenta, es un plato que, incluso cuando se sirve frío, deja un regusto amargo. No había ganado una guerra, porque en las guerras familiares, todos pierden algo. Había perdido la versión de mi familia que conocía, por tóxica que fuera. Pero mientras miraba la tierra que se extendía ante mí, la tierra que mi padre me había confiado, entendí lo que había ganado. Había ganado el respeto por mí mismo. Había aprendido a trazar una línea, no con odio, sino con la firmeza del concreto. Pensé en mi hija, Brisa. Pronto volvería a casa para las vacaciones de verano. Y cuando me preguntara por su tío y su abuela, le contaría la verdad. Le contaría una historia difícil, sí, pero una historia sobre la importancia de la integridad. El verdadero legado de mi padre no era la tierra, ni la casa, ni los árboles. Era la lección que me susurró ese día junto a la cerca: lo que vale la pena, se cuida. Y yo, finalmente, había entendido que eso me incluía a mí mismo. Me levanté y caminé hacia el borde del porche. El viento olía a casa. Me sentía solo, pero por primera vez en mi vida, no me sentía solitario. Estaba de pie sobre mi propia tierra, bajo mi propio cielo. Y estaba en paz.